Imagina por un momento el aroma a café recién tostado flotando en el aire de la montaña. Uf, O la textura de un chocolate artesanal, oscuro, intenso, que se deshace lentamente en la boca. ya me lo estoy imaginando. No son solo sabores, ¿eh? No son solo productos, son el principio de una historia. Y esa es precisamente la historia que vamos a explorar hoy. Y es una historia contada de una forma muy particular, porque no partimos de un reportaje de viajes o de un influencer, que sería lo habitual. Para nada. Nuestra fuente es mucho más interesante. Exacto. El material que tenemos sobre la mesa es un ensayo académico estudiantil. Proviene del Journal de Estudios Críticos del Turismo, publicado a finales de 2025. Un material muy específico. Muy específico. El título completo es Café, chocolate y agroturismo, una oportunidad turística en la Convención Cusco. Y quiero que nos quedemos con los nombres de las autoras desde el principio porque su perspectiva es la clave de todo. Ajá. Son María Iquipa, Lady Cajamarca y Silvia Tancaillo, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Es una mirada fresca que nace desde dentro, vamos, desde la propia cantera académica peruana. Lo cual le da una legitimidad y un arraigo que otros análisis, pues, más externos no tendrían. Ellas no están observando un fenómeno ajeno. Claro. Están proponiendo un futuro para su propia región. Desde luego. Así que nuestra misión hoy es desgranar su propuesta. Nos plantean una pregunta central. ¿Pueden dos productos tan cotidianos, tan universales como el café y el chocolate, convertirse en la clave para un nuevo tipo de turismo? Uno más auténtico, más sostenible. Eso es, en una región muy específica de Perú. Vamos a analizarlo en detalle. Pues para empezar, a mí lo que me parece fascinante es cómo este ensayo conecta inmediatamente con un cambio global en la forma de viajar. Sí. Ya no se trata solo de ir a un sitio para hacerse una foto. Las autoras lo clavan en su resumen. El turismo contemporáneo se ha ido desplazando hacia la búsqueda de experiencias auténticas, participativas y vinculadas al territorio. Buscamos coleccionar experiencias no solo postales. Exactamente. Y en ese nuevo paradigma, el agroturismo y el turismo gastronómico son las herramientas perfectas. Ellas proponen usar el café y el chocolate no como simples productos, sino como la llave de entrada a una cultura. Hablan de resignificarlos. Resignificarlos. A ver, ¿qué quieren decir con eso exactamente? Quieren decir que hay que dejar de verlos como meras mercancías, como algo que coges de una estantería del súper, Vale. para empezar a tratarlos como recursos experienciales. El valor ya no reside únicamente en el grano o en la tableta, sino en toda la historia que hay detrás. El proceso, la tierra, la comunidad, el conocimiento. Entiendo. Y al hacer eso, el potencial turístico se multiplica. ¿De acuerdo? Pues situemos esa historia en el mapa, porque el lugar es fundamental en esta propuesta. El escenario es la provincia de la Convención, en la región de Cusco, Perú. Sí, Para hacernos una idea de su importancia, el ensayo de Arequipa, Cajamarca y Tancayo aporta un dato que es, vamos, una barbaridad. Más del 90% de toda la producción de café de la región de Cusco se concentra allí. es un dato abrumador, sí. No estamos hablando de una zona cafetera más, estamos hablando de la zona cafetera por excelencia del sur de Perú. Claro, esa concentración masiva es el cimiento sobre el que se puede construir todo lo demás. Claro, porque tienes la materia prima en abundancia. Pero me imagino que para que este tipo de turismo funcione, no basta con que haya mucho café. No. Tiene que ser excepcional. ¿Aportan las autoras alguna prueba de que estemos hablando de un producto gourmet y no de un café cualquiera? Totalmente. Y ese es un punto crucial de su argumento. Porque sin calidad, la experiencia se queda coja. Claro. Y no es una afirmación que hagan a la ligera, ¿eh? Se apoyan en estudios previos como uno que citan de Márquez Romero del año 2020. Ese estudio demuestra que el café de la Convención tiene atributos sensoriales compatibles con cafés de especialidad. Vale, y eso lo cambia todo. No es lo mismo ofrecer una visita a una plantación genérica que invitar a una cata de un café que puede competir a nivel mundial. Exacto. La alta calidad del producto, como ellas mismas escriben, refuerza la experiencia de cata y el relato del origen. Ajá. Esto es lo que permite construir un turismo de alto valor, experiencial, que atrae a un viajero más curioso, más respetuoso, y que se aleja del modelo de masas. La calidad es el pilar de la autenticidad que proponen. Entiendo. Así que el café de especialidad es el pilar de la experiencia. Pero el ensayo habla de un dúo, no de un solista. Mencionan que el cacao, aunque con menor producción, es el complemento perfecto. ¿Cómo lo integran para que no parezca un simple añadido?
Pues lo presentan de una forma muy inteligente, como el compañero de baile ideal. Saben que la producción de cacao es menor, pero destacan su crecimiento sostenido. ¿Vale? Y esto les permite proponerlo no como un competidor del café, sino como el elemento que enriquece y diversifica la oferta. Plantean la creación de actividades complementarias como talleres de elaboración artesanal de chocolate. Claro, tiene todo el sentido. El viaje se vuelve mucho más completo. No solo vives el mundo del café, sino que también te sumerges en el del cacao. Pasas de una experiencia. Pasas de una experiencia monofónica a una estereofónica. Esa es la idea, sí. Imagina el itinerario para un turista. Por la mañana participas en la cosecha de café. Aprendes sobre su fermentación y por la tarde elaboras tu propia tableta de chocolate con cacao local. Es que la propuesta gana muchísimo. Gana en atractivo y en duración. Conviertes una visita de un día en una estancia de varios. Es que utilizan dos frases que lo resumen de una forma muy potente, casi poética. De la chacra a la taza y del grano a la barra. Suena bien, ¿eh? Suena increíblemente directo y tangible. Pero ¿no corre el riesgo de ser solo un eslogan de marketing? ¿Detallan las autoras qué significa eso en la práctica para un turista? El cliché. Pero ellas lo concretan mucho, y ahí se nota que conocen el terreno. A ver. No hablan de un tour pasivo, de mirar desde un autobús. La clave que proponen es la participación. Detallan que el visitante podría, involucrarse en la cosecha, sentir los granos, podría observar de cerca procesos técnicos como el despulpado, la fermentación, el secado. O sea, no es solo ver, No, es hacer y aprender. exacto. Y lo más potente, como decías, es la culminación de ese proceso. La posibilidad de que el visitante tueste su propio lote de café o elabore su propia tableta de chocolate. ¡Buah! En ese momento dejas de ser un espectador para convertirte, aunque sea a pequeña escala, en un artesano, y esa transformación es un recuerdo imborrable. Y supongo que esto no es una idea que se les haya ocurrido en un vacío. Debe responder a una demanda real del mercado. Por supuesto. Arequipa, Cajamarca y Tancayo señalan que esto no es una fantasía, sino que responde a una tendencia muy clara y creciente. Mencionan específicamente los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, donde el viajero busca cada vez más este tipo de inmersión. ¿Quieren algo más? Quieren aprendizaje, participación y, sobre todo, la creación de lo que ellas llaman vínculos emocionales con el territorio. Ya no basta con la foto de Machu Picchu, que está cerca. Claro. Se busca llevarse una conexión real con la tierra y, más importante aún, con su gente. Y es ahí donde creo que su análisis da un salto cualitativo, porque no se quedan en la descripción de la actividad turística, sino que profundizan en su significado. Sí, conectan estas actividades con la definición formal de agroturismo, ese contacto cercano con la vida rural, donde la participación es fundamental. Pero van un paso más allá. Y aquí está uno de los puntos más importantes y conmovedores del texto, en mi opinión. ¿Ah, sí? No lo enfocan solo como una oportunidad económica. ¿A qué te refieres? ¿A qué ponen el foco en la agricultura familiar cafetalera? Y recalcan que en la convención esto no es simplemente un negocio, es, y cito textualmente, un modo de vida y un sistema de conocimientos transmitidos intergeneracionalmente. ¡Qué potente! El turismo que proponen, por tanto, no es una simple transacción comercial, se convierte en un puente cultural. Claro. El visitante no solo consume un producto, se asoma a una tradición, a una forma de entender la vida que ha pasado de abuelos a nietos. Eso le da una profundidad enorme a la propuesta. Ya no es ven a hacer café, es ven a entender nuestra vida a través del café. Y se nota que para las autoras es algo personal. Al final del artículo incluyen unas breves notas biográficas. Sí. Y sus motivaciones son muy reveladoras. Nos dicen por qué han escrito esto. Cierto. Por ejemplo, María Arequipa y Silvia Tancayo explican que su interés académico se centra en la perspectiva ambiental y social y en la relación del turismo con las comunidades locales. O sea, no es solo negocio. No, es desarrollo comunitario sostenible. Y Lady Cajamarca afirma que su objetivo personal es dar a conocer que la convención posee un gran potencial. Y, de nuevo, promover la participación de la comunidad. Se nota que no es un análisis frío y distante, ¿verdad? Para nada. Nace de un interés genuino y de un profundo aprecio por su propia tierra. Es una propuesta de futuro, una forma de decir, tenemos este tesoro y esta es una forma inteligente y respetuosa de compartirlo con el mundo. Pero son académicas.
Y como buenas académicas también le aplican un principio de realidad. Saben que del dicho al hecho hay un trecho. Sí, la idea es fantástica, pero suena casi demasiado buena para ser verdad. El ensayo deja muy claro que la ruta experiencial es factible, pero no es algo automático ni sencillo. Para nada. Ponen sobre la mesa varios obstáculos importantes, ¿verdad? Desde luego, sería ingenuo pensar lo contrario. Y me gusta que lo aborden directamente, sin paños calientes. Enumeran varios desafíos concretos que hay que superar para que la propuesta no se quede en papel mojado. ¿Cuál sería el primero? La capacitación local. No basta con ser un agricultor excelente que produce un café increíble. Para recibir turistas necesitas otras habilidades. Claro. Formación en atención al cliente, en idiomas, en cómo interpretar y comunicar tu propio patrimonio agrario. En definitiva, se trata de aprender a contar bien tu propia historia a gente que viene de culturas muy diferentes. Es un cambio de mentalidad importante. Y también mencionan un problema más estructural, ¿no? ¿Algo sobre la coordinación? Sí, la articulación. Advierten de que los productores no pueden hacer esto solos. Es necesario que los agricultores, los operadores turísticos, las agencias de viajes y los gobiernos locales trabajen juntos. Que remen en la misma dirección. Exacto. La mejor finca de café del mundo no servirá de nada si no hay una carretera decente para llegar o si ningún tour operador la incluye en sus rutas porque no la conoce. Y luego están los básicos, claro. Los cimientos, como ellas dicen. La necesidad de establecer protocolos claros de infraestructura, seguridad e higiene. Cosas tan sencillas como tener un baño limpio, agua potable o un plan de seguridad. Detalles. Son detalles que pueden parecer menores, pero que marcan la diferencia entre una experiencia memorable y una anécdota desagradable para el turista. Vale, entonces el plan es sólido, pero los desafíos son reales. Y en las conclusiones lanzan la que me parece que es la advertencia final y más importante de todo el ensayo. Ajá. Una que resuena en cualquier proyecto de turismo que aspira a ser auténtico. Hablas del riesgo de la mercantilización excesiva. Exacto. Suena a concepto académico, pero creo que todos intuimos a qué se refiere. Es el peligro de que la gallina de los huevos de oro muera de éxito, ¿no? Exactamente. Es el riesgo de que una experiencia que nace de la autenticidad, de la vida real de una comunidad, se vaya vaciando de contenido para convertirse en un producto en serie, superficial, diseñado solo para satisfacer al turismo masivo. Ya. Es cuando el ritual del café deja de ser un ritual y se convierte en un espectáculo de 20 minutos para la foto de Instagram. Es el riesgo de que se convierta en una especie de parque temático del café. Perder el alma, por así decirlo. Exactamente. Es el síndrome de Venecia aplicado al campo. Cuando la experiencia deja de ser real y se convierte en una simple escenografía para turistas. Y Arequipa, Cajamarca y Tancayo son muy conscientes de este peligro. Se nota. Por eso concluyen que una planificación adecuada es indispensable. Y supongo que esa planificación tiene que tener muy claro el objetivo. Un objetivo doble, según ellas. Por un lado, asegurar que los beneficios económicos del turismo se distribuyan de manera equitativa, que lleguen de verdad a la agricultura familiar y no se queden solo en los grandes intermediarios. Vale. Y por otro, y esto es vital, que ese turismo sirva para fortalecer la identidad territorial, para que la gente de la convención se sienta orgullosa de su cultura y su producto. En lugar de ver cómo se diluye. En lugar de ver cómo se diluye o se convierte en una caricatura de sí misma. De acuerdo. Creo que hemos desgranado bien las ideas. Si tuviéramos que sintetizar los puntos clave que hemos extraído de este ensayo, yo diría que son 4 ideas principales. A ver, adelante. Primero, el turismo moderno ha cambiado. Ya no busca solo destinos, busca experiencias, y el agroturismo y la gastronomía son las respuestas perfectas a esa búsqueda. De acuerdo. Segundo, la provincia de la Convención, en Cusco, tiene la materia prima ideal para esta receta. No es una idea en el aire, se apoya en una base productiva potentísima de café de especialidad y un cultivo emergente de cacao. Un punto de partida inmejorable, como decíamos. Tercero, el modelo que proponen Arequipa, Cajamarca y Tancayo no es cualquier tipo de turismo. Es un agroturismo participativo, educativo y que se fundamenta en la autenticidad de la cultura local. La interacción real, sí. La clave es la interacción real, no un decorado. Y cuarto, y quizás el más importante, el éxito no está garantizado. Depende de una planificación muy cuidadosa que ponga a la comunidad local y a la sostenibilidad en el centro de todas las decisiones. Exacto. Precisamente para no caer en esa mercantilización excesiva. Una síntesis perfecta. La propuesta es una hoja de ruta muy clara, con un destino muy emocionante, pero también
con unas señales de advertencia muy bien señalizadas en el camino. Exacto. Y todo este análisis me deja con una reflexión final, una pregunta que va un poco más allá de lo que plantea el ensayo. Dispara. El trabajo de Arequipa, Cajamarca y Tancayo se centra, lógicamente, en cómo este modelo beneficia a la comunidad productora y enriquece al visitante. Pero me pregunto, ¿qué impacto podría tener esto a una escala más global, en nosotros, los consumidores del día a día? ¿A qué te refieres exactamente? Pues pensemos en ello. Si un consumidor en una ciudad europea, por ejemplo, participa en una experiencia así, si cosecha los granos con sus manos, si habla con el agricultor y entiende sus desafíos, si tuesta su propio café, Ya. cambiaría para siempre su relación con la taza de café que se toma cada mañana en su cocina, podría esta conexión directa con el origen, con las personas, generar una conciencia real sobre el comercio justo, sobre el valor inmenso del trabajo que hay detrás de un producto que muy a menudo damos completamente por sentado.